Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Horacio, por semejante presentación. Suena mucho más de lo que realmente es. No quiero generarles expectativas tan grandes. Todo se consigue con esfuerzo, pero muchas veces son las oportunidades que se presentan, la suerte que a veces uno tiene en algunas cosas y por supuesto siempre la ayuda de Dios y de la familia que hace que cosas que uno ni pensaba se puedan dar. Así que muchas gracias, Horacio, y no crean que es tan súper mi trayectoria. Quería agradecer también muy especialmente al doctor Veiga, que me ha invitado a formar parte del elenco de disertantes. Para mí es un honor, un halago que haya confiado en mí para estar aquí. Y también agradecerle a todos los organizadores del curso, que realmente han sido sumamente amables conmigo en todo momento. Y bueno, dicho esto, paso ya a ocuparme un poco de la charla. Como les decía Horacio, yo voy a hablarles de los contratos de distribución. En cuanto a género, está el género de los contratos de distribución y hay una serie de especies. Estos contratos no son nuevos, pero son nuevos en la legislación. Entonces, mi idea es darles una charla lo más práctica posible, darle mis opiniones sobre algunos artículos que son un poco confusos o por ahí contradictorios, y en la medida de lo posible algún consejo práctico que se me haya ocurrido y que desde mi corta experiencia les pueda aportar. En cuanto al esquema de la clase, mi idea es primero presentarles un poco de esto de forma genérica, porque al ser especies de un género comparten muchas de sus características. Entonces hacer un poco de referencia de esto, comentarles el concepto de cada uno de ellos, porque así como acaba de decir el doctor Veiga, en los fundamentos se dice que no se va a definir. Bueno, cada uno de estos contratos está definido y en la medida que está definido, entiendo que esa definición es la parte que va a ser imperativa. Entonces, pasado o hecho estas consideraciones respecto del concepto de cada uno de estos contratos, voy a pasar a analizarlos comparativamente, porque si bien son distintos, a veces en la práctica no es tan fácil la distinción y hay zonas grises. Bueno, entonces, como les decía, los contratos de distribución es el género, un género que tiene por fin colocar productos y servicios en el mercado en grandes cantidades. Y este es el género. Las especies vendrían a ser, entre otras, pero estas son las principales: el contrato de agencia, el contrato de concesión, el contrato de franquicia, el contrato de distribución propiamente dicho. De estos contratos, como vemos, perdón, no les he pasado. De estos contratos, el de agencia, concesión y franquicia, han sido receptados en el nuevo código. El contrato de distribución propiamente dicho no ha sido legislado finalmente. Y luego está el contrato de suministro, que lo menciono pero lo excluyo más adelante, porque es un contrato que se asemeja bastante, pero que por ciertas razones que les voy a dar más adelante en su momento, no es realmente un contrato de distribución. Centrándome entonces en los contratos de distribución, puedo decirles que son contratos, bueno, como su nombre lo indica, con finalidad distributiva, de comercialización masiva, en las que se van formando con estos empresarios que funcionan como intermediarios, cadenas, redes de comercialización para llegar al consumidor final. En el mercado globalizado y masificado de hoy en día, es cada vez más difícil que una sola superempresa pueda abarcar todos los eslabones de la cadena, desde la producción, fabricación, comercialización, hasta llegar al consumidor final. Entonces se buscan nuevas formas en que las empresas pueden igualmente, a pesar de esa limitación, seguirse expandiendo en todo sentido y sobre todo territorialmente, pero reduciendo costos y reduciendo riesgos. Esas formas de expansión pueden ser de manera horizontal o vertical.
La forma de expansión horizontal sería con otras empresas de forma, digamos, par y paso. Estos vendrían a ser, por ejemplo, los contratos asociativos, que están receptados ahora también en el código. Justamente antes de estos contratos, antes de la agencia, están los contratos asociativos, entre los que se incluyen, por ejemplo, la agrupación de colaboración y las uniones transitorias. Y la forma vertical implica que las fases de la cadena son realizadas o asumidas por distintos empresarios. Todos estos casos de agencia, concesión y franquicia son formas de colaboración empresaria vertical. Y cuando decimos contratos de colaboración, que son todos ellos, acá podemos hacer la distinción con los contratos de cambio. Normalmente estamos acostumbrados mucho más a los contratos de cambio, donde hay prestaciones de las partes que son contrapuestas. Por ejemplo, el típico la compraventa. Uno entrega la cosa, el otro paga la cosa, son contrapuestas. Acá la diferencia es que hay una colaboración entre las dos partes para un objetivo común que beneficia a ambas partes, que es la venta, la mayor venta posible del producto. Cuanto más vende, se beneficia no solo el fabricante, el productor, sino también el intermediario. Entonces vemos que estos son contratos modernos que surgen de la práctica mercantil y que responden realmente a necesidades vivas y actuales del mercado. En cuanto a los antecedentes históricos, una mención apenas muy breve para recordar, porque es algo que todos sabemos, que en el comercio, que cuando surge en Europa en el siglo X, perdón, me olvido de pasar. En el siglo X en Europa, el comercio ya desde su inicio siempre ha necesitado valerse de un intermediario para poder expandirse. En esos momentos o en esa época, cuando surgen las ferias, ya venían comerciantes extranjeros para intercambiar bienes a cambio de una ganancia. Esto empieza a tomar mayor vuelo cuando aparece la navegación. Y entonces ahí cuando este comerciante necesita de este intermediario que viaje al otro pueblo, al otro país, reino o lo que fuere, para intercambiar sus productos, e incluso a veces se elegía a quien tenía conocimientos del idioma de ese otro pueblo o de la cultura para poder comunicarse. Luego, a mediados del siglo XIX, cuando surge el concepto de distribuidor como tal, cuando con la revolución industrial se empieza a producir en masa, ayudada también por los medios de comunicación y de transporte, que hacen que el mercado, que el comercio tome dimensiones antes impensadas. Es ahí cuando se necesita de un intermediario mucho más calificado, y entonces ahí surge y empieza a tener auge la figura del distribuidor. Lo mismo sucede también acá en Argentina, mucho después, por supuesto, donde estas figuras o estos tipos de contratos también están siendo ya hace años muy usados en el mercado y han sido receptados por la doctrina y la jurisprudencia, pero hasta el momento no lo había sido por la legislación. Y particularmente, cuando menciono jurisprudencia, por la jurisprudencia de las cámaras nacionales de comercio de la ciudad de Buenos Aires, ya que como ahí tienen domicilio la mayoría de las empresas más grandes de Argentina, es donde se encuentra la jurisprudencia más interesante en el tema. Pasando ya a los antecedentes legislativos, los fundamentos del proyecto del código nos dicen que para la redacción de estos contratos se ha tomado en cuenta especialmente el proyecto de 1998, introduciendo algunas modificaciones que tenían razón de ser en las nuevas modalidades que han adoptado estos contratos en los últimos años, influencias del derecho comparado y los modelos de UNIDROIT. No sé de francés, pero no sé si es la pronunciación correcta. Soy más del inglés. Bien. Acá también paso muy rápido esta parte porque en realidad ya ha sido explicado esta parte por la doctora Ruiz, pero no podía dejar de mencionar que estos contratos van a ser necesariamente analizados, interpretados y complementados con las nuevas disposiciones que contiene el código
en materia de contratos en general. Así, bueno, he hecho alguna enumeración, pero solamente de manera, digamos, enunciativa. Libertad de contratación, efecto vinculante, facultad de los jueces, la importancia que se le da, bueno, que ya tenía antes, pero ahora se la menciona a cada rato a la buena fe, el carácter de las normas de los contratos. Acá hago hincapié en que, bueno, siempre que estamos hablando de contrato, en principio las normas son supletorias, pero sí hay algunos artículos que son imperativos, no siempre está tan claro, entonces acá hay que tener cuidado. Y también esto en relación con el artículo 7, que nos dice que las nuevas leyes supletorias no van a ser aplicables en los contratos en ejecución. Luego todos los demás artículos de prelación normativa, integración del contrato, los nominados, los innominados, los contratos de adhesión, que es algo nuevo que trae el código y que tiene mucha aplicación y relación con este tipo de contratos, ya les voy a explicar más adelante. Un artículo que también es nuevo en el código, que es el 1011, y que va justo para este tipo de contratos porque son contratos de larga duración, en los que el tiempo es esencial para que se logre el objeto del contrato, para que se logre las intenciones que han tenido las partes al momento de contratar. Y luego, por supuesto, las normas de interpretación, extinción, modificación y adecuación de los contratos. Pasando a las características comunes que les decía, bueno, lo primero que surge es decir que en todos estos contratos, que son contratos empresarios, contratos entre dos empresas, sea que el empresario sea persona jurídica o física, pero siempre vamos a estar hablando de empresario, y normalmente hay un empresario principal, ya les voy a explicar en cada figura, pero suele ser el fabricante o el productor o el dueño de la marca, y el otro empresario que es una parte un poco más débil. Este empresario más débil es el que suele hacer, generalmente suele ser el distribuidor, y es el que hace de intermediario, de nexo entre el fabricante y el consumidor, o entre otros comerciantes, porque en algunos casos la cadena es más larga y tenemos varios comerciantes o intermediantes hasta llegar al consumidor final. En todos los casos es siempre sin subordinación jurídica, sin subordinación económica. Ambas empresas son en todo momento empresas autónomas e independientes. Cada uno, digamos, con su propia organización empresarial. En todos los casos hay una relación continua en el tiempo, y esto también es un punto esencial, porque la permanencia es lo que va a permitir, como les decía hace un momento cuando hablaba del artículo de los contratos de duración, la permanencia en el tiempo es lo que va a permitir que se cumpla este objeto, esta función económica del contrato. En todos los casos generalmente se requiere una fuerte inversión, entonces para que se produzca esta inversión y para que se genere la clientela que se pretende, es esencial que se respete una cierta duración, y ya vamos a hablar de ese punto más adelante. En todos los casos son contratos onerosos, bilaterales, conmutativos, son intuito personae, pero intuito personae no en el sentido de personalísimos, sino en el sentido que son basados en la confianza. Esta confianza hace que, bueno, que el empresario, sobre todo el distribuidor, el agente, el concesionario, sean elegidos cuidadosamente, previo análisis de solvencia y de otros aspectos. En general son contratos no formales, venían siendo así no formales porque no estaban regulados, entonces no se podía exigir ninguna forma. En el único contrato que se ha hecho alguna mención es en el de agencia, que se exige la forma escrita. En los contratos de concesión y de franquicia no se ha dicho nada, pero aún más que en el de agencia, en el 100% de los casos, 99, dejando el margen, son por escrito y van a ser por escrito. Y tiene que ver con esto, que yo lo pongo entre signo de pregunta, de adhesión, son de adhesión. En gran medida son de adhesión, sobre todo en la concesión y en la franquicia, donde hay marcadamente una parte fuerte, son casi siempre de adhesión, y en los de agencia y en los de distribución puede ser o no, va a depender del caso. ¿Y qué consecuencias genera esto? Hay consecuencias,
por una parte, obviamente que se apliquen los artículos que están ahora previstos en el Código sobre los contratos de adhesión, pero hay que tener cuidado acá porque hay algunas cláusulas que hay que tener mucho cuidado, perdón, hay algunos artículos que hay que tener cuidado para la redacción de los contratos, como por ejemplo el que dice que las cláusulas ambiguas van a ser interpretadas en contrario o digamos, en contra de la parte predisponente del contrato. O las cláusulas, otro artículo que dice que las cláusulas abusivas van a ser tenidas por no puestas y da un listado de lo que se considera por cláusulas abusivas, entre las que se mencionan la renuncia anticipada de derechos o la ampliación de derechos para la parte predisponente que resultan de normas supletorias, o también la remisión a documentos que no se hubieran provisto a la parte antes de la firma. Otra consecuencia importante para el caso de que sean contratos de adhesión es que cuando se habla de arbitraje, que también es una novedad en el código, están mencionados los contratos de adhesión entre las materias excluidas del arbitraje. Y bueno, estos son contratos mercantiles, ¿siguen siendo contratos mercantiles? Bueno, pues sí, siempre lo han sido y van a seguir siendo en la medida que son entre empresarios. Desde algún punto de vista uno puede pensar que pierde importancia o relevancia la distinción entre civiles y comerciales, pero creo que vale la pena seguirlo teniendo presente, y mucho más aún en otras provincias que tienen divididos los fueros entre civil y comercial, que no sé qué va a pasar más adelante con varias cuestiones. Y luego, otra pregunta, no es que me pregunte si son entre empresarios o no, porque eso está más que claro, pero lo pongo porque en el código, curiosamente, no se ha definido qué es empresario. Como ha dicho el doctor Vejiga en su conferencia, no la de hoy, sino la anterior, es una pena que no se haya aprovechado para definirlo. Supongo que entonces la respuesta seguirá siendo la que nos venía dando hasta ahora la doctrina. Y luego también mencionar que todos estos contratos tienen una estrecha relación con la legislación de marcas y de patentes, porque en la casi totalidad de los casos implica una cesión de uso del fabricante, del productor, una cesión de uso de su marca, de su nombre comercial o de su patente, bueno, según los distintos casos que se den, para el distribuidor, que para venderlo, publicitarlo, montar el local y demás, hace uso de todo ello. También con la legislación de defensa de la competencia, porque hay que cuidar el redactado, y mucho más ahora con lo que les acabo de comentar, porque se solían incluir muchas cláusulas que pueden ser abusivas y que puedan ser consideradas prácticas restrictivas de la competencia. Y también con la legislación de la defensa del consumidor, porque si bien está claro que estos no son contratos de consumo, no regulan la relación con el consumidor, sino entre dos empresarios, pero en la medida que tienen como finalidad colocar los productos al final de la cadena en el consumidor, y por lo que prevé el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, puede generar en muchos casos responsabilidad solidaria. Bueno, ahora antes de entrar en los contratos legislados, voy a hacer una mención lo más rápido posible del contrato de suministro, explicándoles por qué lo excluyo, y posteriormente del contrato de distribución propiamente dicho, que como les había comentado, queda fuera del código. Respecto del contrato de suministro, como les decía, todos los contratos están definidos. En el 1176 se dice que es el contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios, sin relación de dependencia, en forma periódica o continuada, y el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas. Bueno, ya de la redacción se ve que justamente hay esto, prestaciones contrapuestas, uno entrega, el otro paga, es un contrato de cambio, no de colaboración, y tiene bastante sentido que lo han incluido después del contrato, en el código, después del contrato de compraventa, porque justamente acá el objetivo del contrato de suministro es una venta reiterada entre empresarios, sin que necesariamente se busque que este producto llegue posteriormente al consumidor. En general,
no en, digamos, en el 100% de los casos, pero en general, no implica reventa ni comercialización masiva al consumidor. Y se suele tratar de productos de materias primas o de insumos que son integrados o utilizados en la elaboración del producto de la empresa o del empresario suministrado. Por ejemplo, acá puedo mencionar un caso, digamos, que me ha tocado en la práctica, un contrato de Citrusville específicamente, que suministraba cáscara deshidratada de limón a una empresa alemana. Era un contrato de suministro. Y como era de suministro y esta empresa alemana, el objeto era la venta para incorporarlo en la elaboración de otro producto de esta empresa, justamente había una cláusula en la que se le prohibía la reventa. Solamente creo que podían revender ellos directamente en Alemania el sobrante, que no podía ser más de un porcentaje, no me acuerdo cuánto habíamos fijado el porcentaje, pero era mínimo, porque la idea no era que esta empresa, bueno, que era Cargill, que se convierta en revendedor de la cáscara de limón allá, porque Citrusville era un suministrante directo en Alemania. Entonces, cuando en la medida que haya reventa, ya se empieza a confundir un poco con el contrato de distribución y deja de ser un suministro. Pasando al contrato de distribución propiamente dicha, les traigo acá un concepto, una definición que, como no está legislado, es de la doctrina, es del doctor Marzorati, que es uno de los autores más reconocidos y más citados en esta materia, que nos dice que el contrato, que es el contrato por el cual el productor o fabricante conviene el suministro de un bien final, producto determinado, al distribuidor, quien adquiere el producto para proceder a su colocación masiva por medio de su propia organización en una zona determinada. Vemos entonces acá que surge como diferencia del contrato de suministro, que los elementos esenciales son la reventa, que es una reventa por cuenta ajena, es una reventa por cuenta propia, está mal puesto en la diapositiva. Es una reventa por cuenta propia porque el distribuidor pone a disposición su organización empresarial. Él compra al fabricante y con su organización empresarial revende al consumidor o a otros comerciantes de la cadena, sean mayoristas o minoristas. ¿Por qué no se lo ha legislado? Hay varias, a mí no me ha sorprendido mucho, porque en realidad el contrato de distribución tampoco está legislado en muchos otros países. En España, por ejemplo, tampoco lo está. Incluso en este momento en España están en estudio de un proyecto de nuevo código mercantil, que ya está bastante avanzado el estudio, y había una sección para el contrato de distribución, pero finalmente se lo decide sacarlo. Y probablemente las razones de ser esto es que el contrato de distribución en la práctica genera una variedad, o tiene una variedad de prácticas inmensa, que es muy difícil poder abarcar en la legislación o llegar a una legislación que sea adecuada para todas las posibilidades que se pueden dar en la práctica. Desde el vamos, como les decía, hay contratos de distribución que son entre productor y intermediario, o pueden ser contratos de distribución entre comerciante mayorista, comerciante minorista. Según en qué etapa de la cadena nos encontremos, también las relaciones pueden variar. Acá el distribuidor no siempre es la parte débil, muchas veces lo es, pero en otros contratos, como por ejemplo de productos que no sean de marca o que no sean productos sofisticados, muchas veces el productor, el fabricante no es la parte fuerte como suele ser en los otros contratos, sino que, por ejemplo, pienses en un supermercado de estos de las cadenas grandes. El supermercado, que es el distribuidor, pasa a ser la parte fuerte que se impone. Y muchas veces también tiene que ver con la inversión que se haga. También varía la regulación y, como les decía, el producto, si es un producto de marca, si es un producto sofisticado o no. Y acá, por ejemplo, también les puedo
contar rápidamente una experiencia o un ejemplo. Cuando estaba en Barcelona, en Garrigues, nos asignaban a cada uno clientes que atendíamos de forma permanente. Uno de los clientes que a mí me había tocado era un laboratorio. En Barcelona hay muchos laboratorios. Y tenía un laboratorio que básicamente la mayoría de los productos que sacaba al mercado eran de marca blanca, eran los genéricos, digamos. Pero un día consigue un acuerdo con el Barça, porque se le ocurre sacar lo que allá les llaman las tiritas, que son las curitas, con el logo del Barça, con el emblema, con el logo, los signos distintivos del Barça. Esa tirita sin el logo del Barça era una cosa, con el logo del Barça era otra cosa, y lo situaba respecto a él como, digamos, a este laboratorio como fabricante, respecto a los distribuidores, lo situaba de una manera totalmente distinta. Bueno, todo esto hace que sea un contrato que adopta variantes muy, muy distintas y que haga difícil su regulación. Lo que sí nos dice, entonces, bueno, finalmente no ha sido incluido en el nuevo código, y lo que sí nos dice el nuevo código, al regular la concesión, es en el último artículo, nos dice que lo legislado respecto de la concesión va a ser aplicable a los contratos de distribución en la medida que sean pertinentes, es decir, que digamos, da la pauta que en algunos casos va a ser adecuado, en otros casos no. ¿Cuándo va a ser adecuado? ¿Cuándo no? Y bueno, vamos a tener que ver caso por caso. ¿Y qué va a pasar cuando no sea pertinente? Cuando no sea pertinente, me imagino que seguiremos aplicando todo lo que hasta ahora nos venía indicando o se venía construyendo en la jurisprudencia y la doctrina. Pasamos entonces a ver un poco las definiciones que nos trae el nuevo código sobre los contratos legislados de agencia, concesión y franquicia. El artículo 1479 nos dice que hay franquicia, la franquicia es un contrato, perdón, la agencia. Hay contrato de agencia cuando una parte denominada agente se obliga a promover negocios por cuenta de otra, denominada preponente o empresario, de manera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante una retribución. El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al preponente. El contrato debe instrumentarse por escrito. Bueno, acá entonces vemos que el objeto en el contrato de agencia es la promoción de negocios. Por una parte, aclarar que en la mayoría de los casos va a ser simplemente promoción de negocios. El agente busca clientes, promueve el producto y acerca a esos clientes al empresario principal, que es quien finalmente concluye, acepta o no acepta ese negocio propuesto, y lo concluye, quedando el agente como un tercero, queda fuera del contrato. Por excepción y por pacto expreso sí se puede prever que esté autorizado a concluir y que tenga representación, pero para eso va a necesitar autorización expresa y poderes otorgados al efecto. Como consecuencia de esto, una de las características es que actúa por cuenta de otro, que no asume riesgos del negocio, es decir, como no es parte, no asume esos riesgos, pero el agente, que es un empresario y que tiene su propia organización, sí asume los riesgos de su propia organización. Y aquí, hablando justamente de este punto, traigo a colación, porque es algo que creo que va a dar que hablar o va a generar confusión en la práctica, es que por ahí se puede confundir con otras figuras. Y en efecto, un colega me acercó un artículo escrito por el doctor Montoro Gil, que se llama el derecho del trabajo a la luz del nuevo código. Y este artículo, bueno, está escrito por este doctor que no lo conozco, pero no hace falta, digamos, apenas leer un par de líneas, me doy cuenta que es un abogado laboralista que defiende a capa y espada el derecho de los trabajadores. Y este abogado criticaba duramente todos estos contratos receptados por el nuevo código, y en particular respecto del contrato de agencia,
decía que para él, digamos, a ver, resumidamente, que el agente para él es un trabajador encubierto, que bajo la apariencia mercantil se escondía un fraude a la ley laboral. Y hablaba de que, incluso de que el nuevo código crea la agencia. Bueno, no crea la agencia es un contrato sumamente usado en todo el mundo hace décadas. Por ejemplo, en España la ley de agencia es del año 92 y la legislación comunitaria respecto del contrato de agencia es de la década del 1980, si no me equivoco. ¿No jugaba la quiniela entonces? Parece que no. Bueno, en definitiva, bueno, con el viaje, él criticaba que decía esto, que lo asimilaba a la figura del viajante de comercio en relación de dependencia. ¿Cuál es la diferencia con el viajante de comercio? El viajante de comercio actúa o tiene un desempeño puramente personal. El agente puede ser una persona física o una persona jurídica, pero aun cuando sea una persona física, actúa poniendo a disposición su organización empresarial de la cual asume los riesgos. Si no hay organización empresarial, efectivamente no va a haber agencia. Y en relación con esto también menciono, porque viene justo al caso, que en España, en la ley de agencias, hay un artículo, el artículo ya el 2 de la ley, que dice expresamente que no son agentes los viajantes de comercio. Y previendo de que pueda haber esta confusión en la práctica, o que puede haber fraude de la ley, dice que se presume que hay dependencia y que por tanto no hay agencia, cuando el agente no puede organizar su actividad profesional ni el tiempo dedicado a la misma bajo su propio criterio. Bueno, paso, para no quedarme demasiado en esto, paso un poco a lo que son las obligaciones de las partes en el contrato de agencia. No voy a entrar a detallar cada una de ellas para no extenderme demasiado, porque lo que viene después es más interesante, creo. Pero apenas mencionar un par de unas cuantas obligaciones que son las más importantes. Se hace mucho hincapié en la obligación de buena fe de las partes. Las obligaciones de las partes son, como es un contrato en colaboración, cada una de esas obligaciones permite al otro poder ejercer su actividad correctamente. A la gente se le exige el estándar del buen hombre de negocios. Recibe instrucciones, sí, hay mucho control, y recibe instrucciones del empresario principal y debe cumplirlas. Entonces, pero bueno, por una parte es como que por una parte al empresario principal se exige darle la información, la capacitación, las muestras, los catálogos, y correlativamente a la gente se le exige cumplir, acatar esas instrucciones. En esta relación de colaboración, y a pesar de ser un tercero sin representación, tiene la obligación de recibir las reclamaciones de los terceros, es decir, de los clientes respecto de los productos. Debe llevar su contabilidad de forma independiente respecto a las operaciones que pueda tener con cada empresario. Y después, en las obligaciones del empresario hay dos que al final que muestran esto de que el agente no es parte del negocio, porque nos dice que el empresario principal debe comunicar a la gente cada vez que acepte uno de los negocios promovidos o que se ejecuten esos negocios promovidos por el agente. Esto tiene mucha importancia para el tema de la comisión, porque es ahí cuando se devenga la comisión. Y como vamos a ver más adelante, el tema del devengo de la comisión, al menos a mí, cómo se lo ha redactado, me genera enormes dudas. Y es muy importante porque hace a la transparencia, a la buena fe y al buen entendimiento de las partes, y va a ser lo que permite, digamos, lo que de alguna manera permita que la relación prospere. Al respecto, por ejemplo, también mencionando, les menciono la ley de agencia porque por una parte ha sido uno de los mismos fundamentos, dicen que es la ley que más se ha tenido en cuenta, y por otra parte porque es lo que conozco. Ahí se establece también una obligación del empresario principal de proveerlo a la gente de un listado o de una relación con todas las comisiones que corresponden a cada uno de los actos. Entonces, eso creo que facilita un poco la información respecto de qué comisiones corresponden y cuáles no. Además de que le otorga al agente un derecho a exhibir, digamos, a exigir la exhibición de
de la contabilidad del empresario principal a fin de comprobar esto. Pasando al contrato de concesión, el mismo está definido en el artículo 1502, que nos dice que hay contrato de concesión cuando el concesionario que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido. Acá, primero hacer la aclaración de que lo que se está legislando acá es la concesión comercial, que es distinta de la concesión pública y de la concesión privada. La concesión pública es, bueno, la que todos conocemos cuando el Estado le concede a un tercero la prestación de un servicio público. Y la concesión privada, para ser más práctica, es por ejemplo, la típica que el club le concede el servicio de la cantina a un particular, que el particular normalmente paga un importe fijo y su ganancia está en lo que le cobra a los usuarios de la cantina. Esto es una concesión comercial que funciona de una manera bastante distinta, porque acá tenemos el concedente, el concesionario compra los productos del concedente y los revende poniendo a su disposición su organización empresarial y hay una cesión de uso de la marca del concedente para que pueda ser usada en la comercialización de los productos. En cuanto al producto, al objeto de las mercaderías, acá el código habla de mercaderías, el objeto de la concesión, normalmente suelen ser bienes de cierta complejidad. Farina dice que son bienes de alta tecnología. El típico es la concesión de automóviles, de los autos, pero también hay concesiones, se lo utiliza para los gases industriales, para productos de software, de hardware, de bebidas gaseosas, de cervezas. Normalmente, y esto marca un poco una diferencia con el contrato de distribución, que también hay reventa, es que es esto, que hay una cierta complejidad que conlleva el hecho de que trae la prestación de servicios accesorios, sea de instalación, de mantenimiento, de reparación, de postventa, de provisión de repuestos, y esto no se da en los contratos de distribución propiamente dicha. En estos contratos también, como son de alta complejidad, también suele tener o tomar más relevancia el tema de la marca, a diferencia de los contratos de distribución. El ejemplo claro, los automóviles. Y luego, acá menciono o hago notar que no corresponde la aplicación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajos. Bueno, todos sabemos cuál es el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, y yo no soy abogada laboralista, así que no voy a entrar en mucho detalle, pero no puedo dejar de hacer la aclaración porque sé que es un tema que va a dar mucho juego en la práctica. Incluso porque en el artículo que les mencionaba hace un momento, de autoría del doctor Montoro Gil, que hablaba de la concesión y de la franquicia conjuntamente, casi mezclándolas, se veía que estas figuras como un retroceso para la protección del trabajador. Y por ejemplo, en el caso de la franquicia, decía que era, digamos, que dejaba terreno propicio para que el franquiciante coloque como franquiciado a testaferros a fin de evadir la responsabilidad solidaria. Bueno, estamos en Argentina, hecha la ley, hecha la trampa, pero justamente se va a hacer un caso de fraude. Entonces, en la medida que podamos probar ese fraude, vamos a llegar a la responsabilidad solidaria de esos empresarios. Y aquí cabe mencionar que en la no aplicación de la responsabilidad del artículo 30, la jurisprudencia es prácticamente unánime. Desde un leading case, que es el caso Rodríguez, que se trataba de un empleado de una embotelladora que demanda a esta embotelladora y a Pepsi de forma conjunta
pretendiendo responsabilidad solidaria. Y acá la Corte Suprema de la Nación nos dice que no hay responsabilidad solidaria, que la actividad normal y típica de Pepsi es simplemente la producción o la fabricación del jarabe concentrado. Pepsi lo que vende es el jarabe concentrado y ahí se termina su actividad típica y normal. Las demás, digamos, fases las asume otra empresa. Entonces nos decía acá que la actividad normal del fabricante excluye las etapas posteriores, que el artículo 30 no puede implicar que todo empresario va a tener que ser responsable de las obligaciones laborales de todo aquello otro empresario con el que contrate, que eso sería darle una interpretación desmesurada que no ha sido la intención del legislador y que además iría en contra del propio mercado. Esta jurisprudencia ha sido luego también replicada en el caso Luna, que es muy conocido, y también he visto que ha sido receptada ampliamente y creo que en todo momento por la Corte de Tucumán. Bueno, creo que lo único que añadiría a esto es que, ya que estamos en el contrato de concesión, es que claramente en el contrato de concesión no hay cesión de establecimiento, no hay subcontratación o contratación de un servicio. Lo que hay en la concesión es una venta de un producto para su posterior reventa al consumidor final y una cesión de uso de marca. Bueno, pasando a las obligaciones de las partes en el contrato de concesión, también trato de pasar lo más rápido posible para no perder tiempo en esto. De nuevo, las partes acá tienen que actuar en constante colaboración para que la parte concedente debe proveer de esos productos al concesionario para que el concesionario tenga stock suficiente para vender. Generalmente al concesionario se le suele exigir ese stock. Entonces, bueno, está la obligación correlativa del concedente de proveer esa cantidad. Si hubiese obligación de exclusividad territorial, bueno, deberá ser respetada por ambas partes para que el concesionario pueda ejercer su actividad correctamente. El concedente le va a tener que proveer de toda la información técnica, de la capacitación, de los manuales, y a su vez, una vez provisto de todo esto, el concesionario lo va a tener que respetar. Y aplicar tanto en todos sus sistemas de venta, de publicidad, incluso en la contabilidad también va a seguir las instrucciones muchas veces que le fije el concedente. Y luego cito acá una obligación adicional que no viene del artículo 1504, sino del 1508, que es la obligación de readquirir. Acá me estoy refiriendo, y esto es, digamos, creo que es un avance de un buen punto de la legislación, porque muchas veces, bueno, en la mayoría de las casas se le exige un stock al concesionario bastante alto, entonces implica que el concesionario ha efectuado una inversión muy importante, sobre todo en el tema de los automotores, que bueno, son productos de por sí caros. Entonces, si había una terminación intempestiva, el concesionario, que a veces tenía la obligación de no competencia después, se quedaba como, digamos, hablando bien y pronto, clavado con todo eso. Entonces, acá en protección un poco del concesionario, está la obligación de readquirir los productos y los repuestos nuevos. Además, hace la aclaración al mismo precio que el concedente le vende al concesionario. Pasamos al concepto del contrato de franquicia. Bueno, es bastante largo, como verán, bastante completo. Casi que están puestos todos los elementos del contrato de franquicia aquí, que nos dice que hay franquicia comercial cuando una parte denominada franquiciante otorga a otra llamada franquiciado el derecho a utilizar un sistema probado destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia, o en su caso tener el derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato.
Y finalmente, que el franquiciante no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del franquiciado. Bueno, el contrato de franquicia surge ya hace bastante. Nosotros tal vez en Tucumán lo empezamos a conocer no hace mucho, pero el contrato de franquicia tiene sus orígenes a finales del siglo XIX, con algunas marcas como General Motors o Coca-Cola. Comienza a expandirse a principios del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, con algunas otras marcas como Hertz Rent-A-Car y con las cadenas de los grandes supermercados. Y hace el boom, el total en todo el mundo con McDonald's, que todo el mundo conocemos McDonald's, a donde uno va encuentra un McDonald's. A Tucumán llega en los últimos años y entonces creo que por ahí es un concepto que ya no merece ni mucha explicación, pero la franquicia ¿en qué consiste? Consiste en no solamente en revender un producto, lo que se transfiere es el derecho de poder utilizar todo un sistema de negocio, un sistema de negocio que además ha sido probado como exitoso. Lo que el franquiciante le permite al franquiciado es poder duplicar su negocio de la misma manera, exactamente igual, vendiendo su mismo producto, ofreciendo su mismo servicio, con su marca, con su emblema, con su nombre comercial. Y para todo esto, el franquiciante le transfiere al franquiciado una serie de conocimientos prácticos y técnicos y comerciales, que generalmente, bueno, no generalmente, van, además de la capacitación que se le da al inicio del contrato, van reflejados en un manual de operaciones que tiene obligación de dar el franquiciante al franquiciado. Este conocimiento, que normalmente se llama el know-how, es un saber hacer, es un saber cómo, es un conocimiento práctico. Se supone que también es un conocimiento original, que tiene un grado de originalidad y de confidencialidad o de secreto, que justamente no es de público conocimiento y por ello es que requiere esa autorización y requiere también un pago por parte del franquiciado. Pero es una figura que está en auge porque plantea ventajas para ambas partes, digamos, está siendo bastante conveniente, por eso es que está siendo utilizado por muchísimas marcas. Por una parte, al franquiciante le permite seguir expandiendo su marca y su producto en otras ciudades, en otros territorios que no conoce, a los que tal vez le generaría cierta dificultad y mucho estudio de mercado llegar, y le permite hacerlo, llegar a esos mercados sin una fuerte inversión de capital y sin asumir riesgos, como los que decíamos hace un rato, riesgos laborales. A la figura del franquiciado, que muchas veces, también es incluso una persona física, que tal vez ni siquiera se dedicaba al comercio antes, pero que tiene un capital que quiere invertir. Es una manera segura de poder hacerlo, porque no, en vez de abrir su propio negocio, que dice, bueno, a ver de qué puedo poner el negocio, a ver, no sé qué, bueno, voy a algo seguro, voy al negocio de ropa tanto o al de comidas tanto, que tengo mucha más chance de que sea un negocio exitoso. El franquiciante, y se lo dice en uno de los artículos, no asegura la rentabilidad no tiene obligación de asegurar la rentabilidad del negocio, pero en la medida que ha sido exitoso en otros lugares y que además hay una capacitación muy fuerte previa y una asistencia continua durante la relación, hay grandes probabilidades de que ese éxito efectivamente se reproduzca en la práctica. Acá, bueno, están las obligaciones, muchas ya las he ido diciendo a medida que explicaba el concepto de franquicia, con lo cual no vale mucho la pena ahondar, pero bueno, es todo esto que decía de la información. Bueno, tal vez la primera sí que deba decir, porque tiene que ver con lo que les decía antes, que es de proporcionar antes de la firma del contrato, o sea que antes de firmar ya estoy obligado, de información económica y financiera de otras unidades, de otras franquicias similares
de los números, de los resultados de 2 ejercicios anteriores, de modo tal que el franquiciado pueda decidir hacer o no su inversión en base a información cierta y completa. Y luego, bueno, decir que como les he dicho que una de las características de la información, de la capacitación que se transfiere es confidencial o es secreta, implica una obligación de confidencialidad por parte del franquiciado y además una colaboración en, digamos, de alguna manera evitar o abstenerse de poner en riesgo los derechos intelectuales, marcas y patentes del franquiciante. Bueno, ahora yo voy a pasar a hacer un análisis un poco con un cuadro que trata de ser lo más ágil posible, comparativo entre las 3 figuras legisladas. Voy a hacer unas consideraciones generales de algunos puntos al principio y luego me voy a basar sobre todo en la parte de lo que es el plazo, la terminación y las indemnizaciones que pueden corresponder o no, que son los puntos que han sido más conflictivos en la práctica y que tienen, digamos, mayor interés porque se han regulado o ha habido una recepción de eso en la ley. Respecto del objeto, creo que dado el tiempo lo paso directamente porque ya lo hemos venido explicando. En cuanto a la forma de actuación, también ya algo he dicho, pero vale la pena remarcarlo acá. En el contrato de agencia, el agente actúa por cuenta ajena, sin representación, sin asunción de riesgo y sin relación laboral. En la concesión y en la franquicia, en cambio, es en nombre propio y por cuenta propia. En el contrato de franquicia, además, se hace mucho hincapié y se dice en varias partes que no hay relación laboral. En el de concesión no se lo dice expresamente, pero surge de lo que les vengo diciendo. Perdón. Bien. Hago una aclaración. Para la comparación esta, yo voy a hacer un poco lo que hacemos en los contratos que definimos. Para cuando me quiera referir, digamos, genéricamente a las 3 figuras, a agente, concesionario y franquiciado, voy a hablar del distribuidor directamente para no mencionarlos constantemente a las 3. Entonces voy a hablar, cuando hable genéricamente, de empresario principal y distribuidor. Bueno, ahora paso a hablar de la exclusividad, que es un tema muy interesante, al menos para mí, y muy típico de este tipo de contratos. En la doctrina había anteriormente 2 vertientes, una que decía que la exclusividad sí era un elemento inherente a la naturaleza de estos contratos y otra que decía que no. A mi modo de ver o en mi opinión, probablemente un poco también influenciada por mi formación en España, yo me inclino fuertemente a decir que la exclusividad no es un carácter, un elemento inherente a la naturaleza de estos contratos. Los contratos, los 3 pueden ser no exclusivos y seguimos en presencia de agencia, franquicia o concesión. Les digo esto porque en España, y así lo es en el resto de los países de la Comunidad Europea, la exclusividad no se presume porque la exclusividad está considerada como una práctica restrictiva de la competencia, porque implica de alguna manera un compartimento del mercado. Es como que nos asignamos, esto es mío, esto es tuyo, y eso, a ver, no es que se lo prohíba totalmente, porque sí que hay contratos con cláusulas de exclusividad, pero se las debe redactar con mucho cuidado, porque de lo contrario pueden venir multas muy fuertes. El derecho de la competencia en toda la Comunidad Europea tiene muchísimo, muchísimo peso, hay muchísimo control y tanto a nivel nacional como, digamos, los órganos de control nacionales como comunitarios hacen un fuerte control y las multas son tremendas. Entonces, todas las en cuanto a exclusividad, no se presume, y cuando hay cláusulas de exclusividad expresas, igual su interpretación siempre es restrictiva. Por ejemplo, para mencionar un caso, cuando trabajamos en Garrigues nos hicieron una consulta una empresa española
que era distribuidora de productos que fabricaba una empresa alemana. Venían en una relación de años, de como 20 años o algo así, era una relación de toda la vida, digamos. Y este distribuidor español distribuía otros productos, pero esto era como el principal. Representaba, no me acuerdo exactamente, pero decirles algo como el 50% del volumen de negocio. Pero no tenían la relación escrita en un contrato. Lo que solía suceder antes, pero cada vez sucede menos. Entonces, esta empresa distribuidora española nos consulta o nos viene con la consulta de que querían vender la empresa, querían vender las acciones de la empresa y qué iba a pasar con este contrato. La empresa alemana tenía derecho a terminar el contrato o no, lo iba a reconocer o no, porque no estaba por escrito, si lo reconocía, iba a reconocer o no esta cláusula de exclusividad. No podíamos predecir lo que iba a hacer la empresa alemana, pero sí teníamos certeza en decirle la cláusula de exclusividad no está pactada expresamente por escrita, por más que la relación tenga 20 años, el tribunal te va a decir que no se presume la exclusividad. Por supuesto que no es un criterio así que no permita prueba en contrario, pero la prueba de la exclusividad va a ser más que difícil porque el empresario principal, el fabricante, sí que posee mucha información del distribuidor, pero no siempre así el distribuidor del empresario principal. Entonces poder demostrar que era el único distribuidor en España hace 20 años no era nada fácil. A pesar de esto que se entiende en otros países y que, como les decía, en la misma Argentina, la doctrina mayoritaria entendía que la exclusividad no es digamos, obligatoria, el código parece decirnos lo contrario. Entonces, bueno, les comento qué es lo que nos dice en cada uno de estos contratos porque se redacta de manera distinta. El contrato de agencia hace un poco diferencia entre lo que es la relación de uno u otro, porque la exclusividad puede ser unilateral o bilateral. La exclusividad puede ser de yo, productor, solamente te puedo nombrar a vos, Horacio, distribuidor o agente en Tucumán, y entonces vos tenés derecho a ser el único en Tucumán, o puede ser en el otro sentido. Horacio solamente puede distribuir productos que yo fabrique. Acá el código, respecto de la exclusividad en favor del agente, lo pone de una manera afirmativa. El agente tiene derecho a la exclusividad y no hace ninguna salvedad. Pero en otros artículos más adelante, de pasada, digamos, se dice si hubiera exclusividad, entonces, bueno, a mí me deja la puerta abierta y con la cabeza que yo tengo por todos los que les acabo de comentar, para mí la exclusividad sigue siendo, digamos, un tema no obligatorio, no sería una norma imperativa, sino disponible, pero requerirá un pacto expreso. Respecto de la exclusividad del agente hacia el empresario principal, la postura parece ser la contraria, porque el artículo nos dice que en principio el agente va a poder comercializar o tener relación con varios empresarios, pero que cuando se trate del mismo producto, del mismo ramo de negocio, va a necesitar autorización expresa del empresario. Con respecto a la concesión y a la franquicia, es bastante parecida entre ambos contratos lo que dice, porque en definitiva nos viene a decir que, salvo pacto expreso en contrario, el contrato se considera exclusivo para ambas partes. Entonces, por una parte, es esto, para ambas partes, a ambas partes les da el mismo derecho. Y por otra parte, que es salvo pacto expreso en contrario. Entonces, si no hay pacto en contrario, el contrato es exclusivo. O sea, que acá cuidado cuando redactemos, porque si queremos que no sea exclusivo, lo tenemos que decir expresamente. Bueno, acá pasamos a hablar de la ganancia o de la ventaja económica de las partes. Es bastante distinto en cada uno de estos contratos. En la agencia, la primera comentario que voy a decir
es que en el mismo artículo de la definición, en el 1479, se habla de remuneración y por ahí también de retribución, conceptos que tienen una connotación bastante laboral, con lo cual yo creo que hubiera sido mejor buscar otra palabra para evitar dar fundamento o letra. Nos dice acá que salvo pacto en contrario, corresponde una comisión variable en función del volumen de negocios o valor de los negocios en los que ha intervenido el agente. Y hace algunas salvedades de otros casos particulares en los que también va a corresponder comisión, aunque no haya intervenido el agente. Lo conflictivo del tema viene con el punto del devengo, como les decía, porque en principio el artículo principal de este tema, que es el 1486, nos dice que corresponde comisión o que se genera la comisión por negocios promovidos o concluidos por el agente. Pero después en los artículos que siguen nos dice que va a ser siempre que el empresario haya cobrado el precio o que la comisión surge en el momento de la conclusión y pago del precio. Después, también en contradicción con estos dos artículos anteriores, nos dicen que si hubiese cláusula que subordine la comisión, la recepción de la comisión a la ejecución del negocio, va a ser solamente válida si está pactada por expreso. Yo la verdad que de leer todos los artículos me quedo bastante confundida si es con la conclusión del negocio, que implica que se cierre el negocio, que el cliente y el empresario principal cierren el negocio, concluyan la venta. Otra cosa es la ejecución, otra cosa es el pago del precio. Por una parte se producen en momentos distintos, difícilmente se paga y se hace todo en el mismo momento, y por otra parte, con lo cual va a generar mucha duda respecto de si corresponde comisión, si no corresponde comisión y cuándo, y por otra parte implica trasladar un riesgo. Habíamos definido y se venía unánimemente definiendo a la gente como que no asume riesgo, como que actúa por cuenta ajena, que no asume el riesgo de la cobranza, y si decimos que depende del pago del precio, le estamos trasladando el riesgo a todas luces. Y acá también menciono algo que comentaba con el doctor Veiga los otros días, en el contrato de comisión, por ejemplo, en el Código de Comercio antes, cuando había garantía por la cobranza, había una comisión adicional. Una cosa era la comisión por el negocio y otra por la garantía. Y lo mismo pasa en la ley de agencia en España, donde se dice expresamente que la traslación del riesgo o de la garantía del cobro es nula, y que en el único caso que se permite es cuando sea pactada expresamente y cuando, por ello, se otorgue una comisión de garantía. ¿Qué es lo que podemos hacer con todo este menjunje? Bueno, redactar el contrato lo más claro y completo posible que podamos. Pasando al contrato de concesión, nos dice que es muy amplio el artículo, nos da, ejemplifica, dice que puede ser comisión, margen de reventa, cantidades fijas u otras formas convenidas. En la práctica, ¿qué sucede? Como les decía, el concesionario compra para revender, entonces lo que él obtiene es una diferencia del precio de reventa. Ahora, normalmente, según entiendo, pasa mucho en la práctica en Argentina, y está como aceptado o como tomado como natural, el concedente fija los precios, no solamente de venta del concedente al concesionario, sino del concesionario al consumidor final, cosa que en Europa serían así los ojos, porque está totalmente prohibido la fijación de precios. Por normativa comunitaria que ha sido luego trasladada en todos los países, digamos la legislación nacional, se prohíbe la fijación de precios, solamente se permite la fijación de precios máximos, y precios sugeridos en la medida que sean realmente sugeridos y que no haya por incentivos o presiones que esos precios sugeridos se transformen en fijos o en mínimos. En la franquicia nos dicen, prácticamente no se habla del tema de la ventaja económica del franquiciante, simplemente se dice en el artículo de la definición que va a corresponder a cambio de todo lo que el franquiciante hace, una contraprestación directa o indirecta. En la práctica, ¿qué se suele dar? Se suele dar una
suma fija al ingreso, un fee de ingreso que le llaman, y regalías periódicas, mensuales, bimestrales, que muchas veces suelen ser variables en función de, digamos, del volumen de ventas del negocio. Con los gastos no voy a entrar en eso, pero como hemos dicho, son empresarios independientes y por tanto los gastos van por cuenta de cada uno, no hay reembolso de gastos. Pasando a la subcontratación, tampoco quiero entrar en esto porque no tiene demasiada, o, digamos, dificultad o interés. En la medida que es un contrato intuito personae, en principio no hay subcontratación o cesión del contrato o de los derechos contenidos en él, salvo autorización expresa. Ahora, el plazo sí es un tema que da mucho más para hablar, era un tema bastante controvertido en la práctica, porque tenía que ver con esto de la naturaleza del contrato, que son contratos de larga duración, y que para que se cumpla su objetivo se requería que tengan una duración suficiente para que se recupere esa inversión y se cumpla el objetivo querido por las partes. Esto sobre todo traía problemas en los contratos de duración indeterminada, donde no se había asegurado en la redacción del contrato que por lo menos cubra tantos años. Y en un principio la jurisprudencia exigía que para, bueno, vamos a hablar del tema de la resolución un poco más adelante, pero bueno, dejo planteado el tema de la importancia del plazo. Y normalmente entonces se venía entendiendo o sobreentendiendo en la doctrina y en la jurisprudencia que debían tener una duración razonable para poder cubrir esa inversión. El código nos trae soluciones diferentes para cada uno de estos tres contratos. En el caso de la agencia, nos dice que salvo pacto en contrario, se va a considerar que el contrato es de plazo indefinido. Y si el contrato es de plazo definido y terminado o cumplido ese plazo, las partes siguen vinculadas, se transforma en indeterminado. En el contrato de concesión sí que nos trae un plazo mínimo, el plazo mínimo lo fija en 4 años, con una excepción de 2 años en el caso que el concedente sea el que haya hecho la inversión de poner los locales. Y en el caso que hay contrato con una duración determinada y las partes continúan la relación, se transforma también en indeterminado. En el contrato de franquicia nos trae un mix un poco más complejo, hace remisión al contrato de concesión, por lo cual el mínimo establecido por la ley es de 4 años, con la excepción de casos en los que por la finalidad específica del contrato, por ejemplo, que sean de congresos o para ferias o para emprendimientos que tienen una duración menor de entrada, tienen una duración menor a 4 años, pueden tener el plazo que las partes pacten, pero solo por excepción y siempre que se pueda fundamentar esa razón o esa finalidad. Y lo que nos dice que, llegado al vencimiento del plazo pactado por las partes, si no hay una denuncia, el contrato se considera prorrogado. Se considera prorrogado por 1 año. Y en la segunda renovación se considera transformado en indeterminado. Con lo cual aquí hay que tener bastante cuidado de no olvidarse cuando es el plazo. Y también creo que, digamos, lo imperativo es sobre todo la parte del plazo de 4 años, pero creo que no habría inconveniente en que uno pueda prever en el contrato, por supuesto, plazos mayores a 4 años, si la inversión lo justifica, y prórrogas distintas, que no sean de 1 año necesariamente. Bueno, pasamos al tema de la terminación. Lo primero a destacar es que el código expresamente para los 3 contratos prevé y permite la terminación de forma por voluntad unilateral y sin causa en los contratos de plazo indeterminado. Esto viene a receptar un leading case, que es Automotores Saavedra, a partir del cual la Corte de la Nación acepta o afirma que que los contratos de plazo indeterminado no quieren decir que las partes han aceptado o pretenden o quieren seguir vinculadas in eternum. Significa simplemente que no han puesto el plazo, pero no están por ello obligadas a seguir vinculadas eternamente, con lo cual pueden terminar la relación.
y pueden hacerlo sin causa, pueden hacerlo sin justa causa. ¿Cuándo va a ser considerada de mala fe esa terminación o intempestiva? Cuando todavía no se ha llegado a recuperar la inversión y cuando no se otorgue un preaviso. Pero en la medida que esté recuperada la inversión y se haya otorgado un preaviso, se puede resolver sin causa, sin que genere ningún tipo de indemnización. Los otros casos o los otros supuestos están previstos en el contrato de agencia. El contrato de concesión se remite a lo regulado en el contrato de agencia, que enumera una serie de causales que entiendo no son taxativas, que las partes podrían prever en el contrato cualquier otra causa que quieran que les sea conveniente. Estas causales son la muerte o incapacidad del agente, que operaría de pleno derecho, la disolución de la persona jurídica que celebra el contrato no derivada de fusión o de escisión. Acá en estos dos casos me permito hacer un comentario breve. No siempre creo que la muerte y la disolución deban generar de pleno derecho automáticamente la resolución del contrato. Muchas veces el agente ha creado una estructura, digamos, empresarial con sus herederos, y la muerte del agente original no tendría, digamos, si ambas partes quieren continuar la relación y está funcionando, no habría motivo para que la ley me imponga que el contrato queda terminado automáticamente. Con respecto a la disolución también hay casos y casos. Por una parte pienso que acá cuando habla de la persona jurídica que celebra el contrato, expresión no muy feliz porque pueden ser dos personas jurídicas las que celebran el contrato. Creo que se refiere por persona jurídica al empresario principal, pero el agente también puede ser una persona jurídica. Puede haber casos de disolución donde haya reconducción y puede haber casos de disolución donde, por ejemplo, dos empresas del mismo grupo se fusionan y entonces, en definitiva, quien tiene el control de la empresa sigue siendo el mismo. Entonces, bueno, en Europa, en España, solíamos siempre poner, sobre todo para el caso del agente, porque es intuito personae, o del distribuidor, no la disolución, sino el cambio de control. El cambio de control accionario, sea directo o indirecto, que es en definitiva lo que importa. Bueno, luego se menciona expresamente el vencimiento del plazo. Esto parece, digamos, de perogrullo, pero había jurisprudencia en los cuales, digamos, creo, una intención proteccionista de los concesionarios sobre todo, en ciertos contratos que tenían pactado, por ejemplo, digamos, 5 años, y en el contrato se decía que cabía la prórroga, pero la prórroga estaba redactada de una manera alternativa, que requería acuerdo de ambas partes para que la prórroga opere. En algunos casos la jurisprudencia dijo que si no había justa causa, el concedente no se podía negar a la prórroga. Con lo cual eso queda ya acá más claro y cumplido el plazo, el contrato queda extinguido de pleno derecho. Luego está la quiebra firme de ambas partes, que también opera de pleno derecho, y esto está en concordancia con el artículo 147 de la Ley de Quiebras, que prevé los contratos de prestaciones personales del fallido y de ejecución continuada, y menciona expresamente la agencia, la distribución, la concesión. La franquicia no la menciona. Luego nos habla del incumplimiento esencial. Este sí que me gusta. Este sí que me gusta cómo está puesto, porque nos habla de un incumplimiento grave o reiterado que ponga en duda la capacidad o posibilidad o intención de cumplimiento de las obligaciones sucesivas. Es decir, que no cualquier incumplimiento amerita la terminación del contrato, tiene que tener estas características, y está en coherencia con el artículo 1084, que también nos dice en la parte de los contratos en general cuando se considera que el incumplimiento es esencial, porque obviamente nadie está obligado a seguir vinculado con una parte incumplidora. Ahora, el artículo nos dice que cada parte puede hacerlo directamente. No sé qué han querido poner con directamente.
La verdad que a mí no me dice nada directamente, pero pienso que lo que hay que aplicar es la parte general de contratos, donde la parte cumplidora tiene la opción de o reclamar el cumplimiento o manifestar su voluntad de terminar la relación. Pero siempre va a requerir una comunicación. Y el último inciso nos habla de una disminución significativa del volumen de los negocios, sin hacer mención o aclaración. Disminución, ¿por qué? Disminución por culpa de una de las partes, disminución por culpa de la gente o por causas ajenas. Bueno, lo dice sin más. Pero luego, en un artículo posterior, nos exige preaviso. Y en la medida que exige preaviso, yo entiendo que tiene que ser un caso de incumplimiento, porque el preaviso, que no tiene que ser un caso de incumplimiento, porque si hubiese incumplimiento, no hace falta preaviso. O sea, lo único que falta es que él tenga que preavisar. Entonces entiendo que por ahí pueda darse para casos en que disminuye el volumen de negocios por causas ajenas. Pasando al caso de la franquicia, bueno, ya hemos hablado del tema de que se recepta esto, la posibilidad de terminación unilateral sin causa en los contratos de plazo indeterminado, haciendo mención nada más que acá agrega, para mayor confusión, cumplido el tercer año. Pero el plazo mínimo legal era 4. No sé por qué tercer año. Lo pone más abajo en otro caso. No sé si es un subplazo, no sé. También nos habla de la muerte o incapacidad, acá de ambas partes, no habla solamente de, digamos, de la figura débil, sino de ambas partes. Y luego para los contratos de plazo determinado, nos dice que los que son de plazo determinado, estos que eran con una finalidad especial y que por tanto eran menor al plazo legal, opera, digamos, la terminación a la fecha de vencimiento de pleno derecho, siempre que sean también de menos de 3 años. No sé por qué. Y para el resto de los casos que sean superiores, de plazo fijo, superiores a 3 años, no sé por qué no 4, sí que vamos a requerir acá un preaviso, cosa que un poco se superpone con la denuncia de 30 días que nos pedía en otro artículo para que no se produzca la prórroga automática. Acá se olvida de la denuncia de 30 días y nos hable directamente de un preaviso. Ahora pasamos a ver entonces el tema del preaviso, que en algunos casos hemos visto que sí que se requiere. Sobre todo en los casos de contratos de plazo indeterminado o transformados en indeterminado. Esto ha dado mucho que hablar digamos, en la doctrina, en la jurisprudencia. Se entendía la necesidad digamos, era unánime, digamos, que había necesidad de preaviso, pero era muy difícil de decir, bueno, ¿cuál es el preaviso razonable? Y ahí la jurisprudencia aceptaba cosas totalmente disímiles. Veamos qué nos dice entonces, qué solución nos trae el código. Lo regula en el contrato de agencia. En el contrato de concesión hace remisión a ello y en el contrato de franquicia a medias. Entonces en el contrato de agencia nos dice que es necesario en los contratos de plazo indeterminado, es necesario en los contratos de plazo indeterminado y en los determinados transformados en indeterminados. Nos trae un preaviso tarifado, como le dicen, porque nos dice que el preaviso va a ser de 1 año, de 1 mes por cada año de vigencia del contrato, sin poner ningún tope, que sí lo pone, como vamos a ver, en el contrato de franquicia, que nos pone un tope de 6 meses, que era lo que trae el tope de 6 meses que trae la ley de España para el caso de la agencia. ¿Qué pasa o por qué no lo ha puesto en los otros contratos de agencia y de concesión? No sé por qué no lo habrá puesto. Se van a dar casos como relaciones que les decía hace un rato de 20 años de preaviso. No creo que sea razonable y el sentido común nos lleva a decir que no. Bueno, en el caso de la franquicia, esto está regulado en el artículo 1522, que trae una redacción bastante confusa y poco feliz, como ya les había dicho acá, para los de plazo, sí, exacto, sí, ya me estoy excediendo un poco en el tiempo, ya voy a tratar de agilizar. Para los contratos de plazo determinado, entonces nos va a exigir
también el preaviso de un mes por cada año con el tope de 6 meses, y en los de indeterminado también ¿cómo? Bueno, sigo un poco. Bueno, ¿y qué pasa cuando hay omisión de preaviso? Un artículo de la agencia que se aplica para los otros 3 contratos nos dice que va a corresponder una indemnización sustitutiva por las ganancias dejadas de percibir en ese periodo. Es decir, si corresponde un preaviso de 2 meses, la indemnización va a ser por 2 meses. Pero como en la mayoría de los casos la ventaja económica es variable, no va a ser tan fácil de llegar a ese importe. Luego tenemos la compensación por clientela. La compensación por clientela es algo bastante típico de estos contratos. Es uno de los rubros que se solía hasta ahora reconocer en la jurisprudencia. Y bueno, acá el código nos trae distintas soluciones para estos 3 contratos. En el caso del contrato de agencia, nos dice que sí corresponde la indemnización por clientela, tanto en los contratos de duración determinada como en los de indeterminada, pero siempre que se cumplan ciertos requisitos. Esos requisitos son que la labor del agente haya incrementado significativamente el giro de negocios de la empresa principal, y que esa labor del agente pueda continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario principal una vez terminado el contrato. Esa indemnización, si no está prevista por las partes en el contrato, va a ser fijada por el juez, y en el artículo 1498 hay una pauta que nos dice que no puede exceder de 1 año de remuneraciones netas de gastos, promediando los últimos 5 años de comisiones, previendo ciertas situaciones especiales en que puede haber pérdida de la compensación de clientela, por ejemplo, cuando la relación sea terminada por un incumplimiento del agente. En el caso del contrato de concesión no se dice absolutamente nada al respecto. ¿Qué pasa entonces? ¿A propósito no se lo ha puesto o no? No sé. La jurisprudencia hasta ahora venía diciendo, digamos la jurisprudencia mayoritaria, que no correspondía indemnización por clientela porque la clientela pertenece a la marca. Sin perjuicio de ello, creo que no está prohibida, entonces lo que no está prohibido está permitido. Siempre puede haber excepciones, y yo encontré una excepción de un caso en el que, si bien el tribunal decía esto, que la marca pertenece al concedente, perdón, la clientela pertenece a la marca, hacía lugar al reclamo de clientela, porque en este caso el concesionario logra demostrar que la clientela de su concesionaria había incrementado significativamente más que la clientela de otros concesionarios. En el caso del contrato de franquicia, el derecho de clientela se dice expresamente que pertenece al franquiciante, o sea que acá no hay más que decir. Ya terminando, dos puntos más. Uno se plantea, bueno, ¿y hay otras indemnizaciones? Llegada el momento de la terminación, hemos dicho que corresponde la indemnización por preaviso si no se lo ha otorgado, y la indemnización de clientela, sobre todo para el contrato de agencia. Bueno, ¿qué otras indemnizaciones corresponden? ¿Puede haberlas o no? Si el contrato se termina por un incumplimiento, bueno, eso lo dejamos de lado porque corresponderá según lo que sea el incumplimiento, pero en los casos que se termina la relación sin incumplimiento, sobre todo en los contratos de duración indeterminada, cabe preguntarse, bueno, en el contrato de agencia el código nos dice expresamente, aunque muy de pasada, que sí hay indemnización, puede corresponder indemnización por daños derivados de la ruptura por culpa del preponente. Este daño generalmente va a tener que ver con que no se haya recuperado toda la inversión y no haya llegado a tener un lucro razonable el agente. En el contrato de concesión y de franquicia no se dice nada al respecto. Entiendo que puede aplicarse analógicamente esto, y que, perdón, no me había olvidado pasar, y que también vamos a tener que tener en cuenta lo que se prevé en la parte de responsabilidad civil, especialmente
sobre el resarcimiento del daño. Y luego, lo último que voy a comentarles es el tema de la cláusula de no competencia, muy típica de estos contratos, que implica que justamente rige para después de la terminación, es decir, una vez terminado el contrato, yo le prohíbo a una de las partes que pueda ejercer actividades en competencia con el empresario principal. En el contrato de agencia expresamente se dice que sí, que corresponde, que se puede pactar siempre que sea, digamos que haya un pacto expreso. Y nos dice los requisitos. El primer requisito que nos dice es de que haya habido cláusula de exclusividad. Yo no lo termino de entender, no lo veo, probablemente haya una razón, no sé, no la veo. En España y en los otros casos de legislación que yo conozco, lo que se exigía es que hubiese una indemnización por clientela, porque son las dos caras de la misma moneda, la indemnización por clientela y no competencia. El agente o el distribuidor había generado nuevos clientes y si esos clientes van a quedar después de terminar la relación para el empresario principal porque yo le prohíbo que siga en competencia conmigo, entonces lo indemnizo porque eran clientes conseguidos por él. Ahora, no sé qué tiene que ver la cláusula exclusiva. Bueno, y los otros requisitos son que no pueda exceder de 1 año y que esté limitada, dice, al territorio o grupo de personas. Se olvidó de decir al mismo objeto o ramo de negocios. En el contrato de concesión no se dice nada al respecto, entonces, bueno, prima la autonomía de la de las partes, de la voluntad de las partes. Si quiero no competencia, tendré que pactar expresamente. Y en el contrato de franquicia sí que se dice que son válidas estas cláusulas y acá, por suerte, no dice nada de la exclusividad y directamente habla de no exceda de 1 año y que esté limitada de nuevo a un territorio razonable y punto, no dice más. Lo coherente es que se limite al mismo objeto de la relación anterior. Lo que sigue no vale mucho decirlo porque ya lo he dicho que es la responsabilidad solidaria que puede caber para el caso de los consumidores a todos los que participan en la cadena de producción y distribución. Y ya paso al tema de mis conclusiones, para no agobiarlos más. Mis conclusiones son muy simples, como lo ha sido toda mi charla. Un poco inspirada en algo que escuché del doctor Ariel Dazo en las conferencias que se hicieron en Mar del Plata en marzo, y es que, bueno, que considero positivo, perdón, ¿estamos acá? Sí. Que considero positivo que estos contratos de comercialización moderna hayan sido receptados por la legislación argentina, que lograr acuerdos sobre ciertos puntos que permitan regulaciones homogéneas de este tipo de contratos entiendo que va a ser beneficioso para su utilización, dando mayor seguridad jurídica a las partes y previniendo situaciones de abuso. Sin perjuicio de ello, cabe pensar que, teniendo en cuenta que se trata de contratos cambiantes, dinámicos, como el mercado mismo, en lugar de incluirlos en el código, que es una norma tan fundamental para la vida del país, hubiera sido más conveniente regularlos en una norma especial, más ágilmente modificable, a fin de receptar las adaptaciones que requieran estas figuras. Por otra parte, que considero asimismo positivo la adopción de ciertas soluciones que en gran medida, no todas, pero en gran medida venían siendo aceptadas por nuestra jurisprudencia y doctrina, confirmando así el lineamiento que se venía dando a estas figuras y también receptando algunas cosas, como hemos dicho, como la necesidad de los plazos mínimos, la necesidad del preaviso, la indemnización por clientela en la agencia, la obligación de readquirir los productos en la concesión. Pero ante las muchas dudas que quedan respecto de la redacción de varios artículos y respecto de la duda que genera si ciertos artículos son disponibles o no disponibles, así como de muchos, aparte que estos contratos van a caer dentro de la categoría de contratos de adhesión, considero aconsejable y aconsejo fervientemente una redacción muy cuidadosa de los contratos, que los contratos sean lo más autosuficientemente posibles, que sean redactados muy a medida de cada caso, con cláusulas claras, sin reenvíos, sin renuncias a derechos y con obligaciones para las partes con un nuevo equilibrio. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos por la paciencia de escucharme.
Bueno, vamos a hacer un espacio para preguntas, un pequeño debate, si tienen alguna pregunta acá entre el auditorio. ¿Ninguna? Yo me permito hacer una sola. ¿Ah? ¿Ahí está, Francisco? Yo no lo vi. Sí. La forma, vos decís en cuanto a formalidad, que sean por escrito. Bueno, yo ahí me remito al cuadrito del doctor Moisés Panés. A ver, la forma está dentro de la definición, sería algo imperativo, pero si el contrato ya está firmado, la relación jurídica está digamos, constituida, yo creo que rige la norma anterior. De que hay muchos contratos de distribución o de agencia que no están por escrito. Sí, la grandísima mayoría. La mayoría o vienen con contrato vencido y vienen hace años trabajando así, o nunca hubo un contrato y están trabajando en ese sentido y ahora está la exigencia formal. Yo creo que rige, digamos, bueno, el cuadrito del doctor Moisés Panés dice normas imperativas, rige la norma imperativa anterior que se tuvo en cuenta al momento de contratar. Sin perjuicio de ello, si son relaciones que uno las quiere, digamos que están destinadas o hay como un acuerdo de prolongarlas en la práctica, póngala por escrito. Póngala por escrito para, digamos, para mayor seguridad de ambas partes. Era muy largo el tema, o sea, era mucho contrato. Era envidiable cómo pudo hacer usted, doctora, la síntesis. Porque si vos tenés algún conocimiento de concesión de servicios, ¿por qué excluyeron los servicios de la concesión? Porque usted decía en el 1502, decía mercaderías, sí. Y ¿no hay concesión de servicios? ¿En tu experiencia viviste algo? No me ha tocado nunca una concesión de servicios, sinceramente. No me ha tocado nunca. Es la concesión privada, como había explicado. Por ejemplo, los servicios legales o auditorías, servicios de auditores contables. No lo veo mucho en el contrato de concesión, no. Pero también igual no te puedo decir, por ejemplo, la ley de España dice tal cosa o algo porque la concesión no está legislada en España. Claro. Sí. Es la duda que me había quedado porque expresamente... Claro, bueno, lo que pasa es que cuando yo hablé de software y hardware me mencionaba, digamos, con la cabeza hablando en productos que requieren servicios de instalación, de renovación, Sí, en el artículo lo habla como si fuesen servicios accesorios, no como si fuese el principal. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, muchas gracias.